Está un poco. Ya. Muy buenas tardes, estimados alumnos. ¿Cómo están? Oigan, revisé sus pruebas y la verdad hay unas buenas y unas malas y la verdad es que hay unas bastante malas, pero yo no entiendo por qué no ha quedado grabado el tema de, si hablamos de los síndromes geriátricos más importantes, ¿cuáles eran? Inmovilidad, inestabilidad de caída, deterioro cognitivo, incontinencia urinaria. Copian, pegan y pegan mal, maestro. ¿Ya? No se asusten por la nota que tienen ahí. Por lo pronto, yo creo que no va a ser la definitiva que va a aparecer. Así que ahí me estaré comunicando con algunos ahí para ver cómo solucionamos a ver un poquito sus notas. Pero, pero lo que sí es que lata que algo totalmente conversado en clase, incluso diciéndole prácticamente qué preguntas van a hacer y, y no hubo ni un 7, ¿ya? Ni siquiera hubo una nota cerca, 7, hubieron varias preguntas, varias personas que colocaron, no sé, en la parte de los síndromes geriátricos más importantes, no lo sé. O sea, ¿cómo no lo van a saber si lo que más he conversado es sobre eso, sobre los síndromes geriátricos, ¿cierto? Nos queda conversar sobre el tema respiratorio. No sé si ustedes ¿tienen claro como qué patologías son las que más afectan a un adulto mayor? ¿Alguien que me dé un ejemplo? ¿Qué patología afecta bastante a un adulto mayor y puede llegar a ocasionar, miren, y puede llegar a ocasionar un proceso de delirium en un paciente? ¿Qué enfermedad respiratoria nos puede llevar a un proceso de delirium por aumento de temperatura, por estar con un proceso infeccioso agudo? Yo le decía que dentro del... ¿Se acuerda de lo que es el delirium, cierto? Que una pérdida transitoria de nuestra conciencia, que vulgarmente podríamos decir se le van los enanitos para el bosque, andan perdidos, es una desorientación temporoespacial, pero que no es permanente, es oscilante, ¿cierto? Y es causada por procesos, generalmente por procesos infecciosos agudos, ¿cierto? Entonces, dentro de los procesos infecciosos agudos que le pasan a nivel respiratorio al adulto mayor, estaríamos hablando de generalmente la neumonía, ¿ya? Voy a buscar la clase. ¿Tienen alguna duda, pregunta que me quieran hacer? Ya, ¿dónde está el material? No, escapas. Tenemos entonces respiratorio. Ya. Vuelvo a saludar, son las 7:05 y vuelvo a preguntar. O sea, buenas tardes a los que están incorporándose. Y vuelvo a preguntar, ¿qué enfermedades respiratorias afectan harto al adulto mayor? ¿Qué enfermedad es causada por la contaminación y por el abuso del hábito tabáquico? Chicos, ¿alguien? Ya. Bueno, ya si hablamos de trastornos respiratorios o de los que más cursa el adulto mayor, estaríamos hablando de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya?
que es causada generalmente por agentes externos, ¿ya? Por contaminantes. Y que a la larga, al estar expuesto durante mucho tiempo a partículas contaminantes, nos producen daño a nivel pulmonar, ¿ya? También tenemos lo que es el asma, que probablemente acompaña a una persona durante toda su vida. Son diagnosticados con asma generalmente desde muy pequeños. De aproximadamente podemos hablar de o sea, podemos tener indicios de asma, pero podemos decir que sí se tiene asma una vez hecha una espirometría. Y para poder realizar una espirometría tiene que haber algún grado de conciencia importante y para poder seguir las órdenes. Entonces, en ese sentido, a partir de los 6 a 8 años, se puede diagnosticar a una persona con asma una vez que hace una espirometría. ¿Por qué a esa edad? Porque a esa edad puede seguir órdenes o es probable que sigan las órdenes. ¿Ya? Y también tenemos otra enfermedad que afecta bastante al adulto mayor y que es potencialmente mortal, que es una neumonía, ya de sus diferentes características, puede ser adquirida en la comunidad, una nosocomial o diferentes agentes patógenos, ¿ya? Actualmente, ¿qué enfermedad ha sido boom este invierno o este otoño? ¿Contra qué se está vacunando la gente? Contra la influencia. Contra la influenza, eso. Y contra el COVID, que son Bien. agentes que hacen una potencial neumonía y son, dependiendo el grado de afección y de condición física, cómo te pegue en realidad la enfermedad, puede ser potencialmente mortal, ¿ya? Ese es el tema que tiene la neumonía o el tema respiratorio en sí. La prioridad en el tema de orden, de ver tu lista paciente, por lo menos en la parte kinésica, nosotros nos encargamos principalmente, partimos con los problemas respiratorios. ¿Por qué con los problemas respiratorios? ¿Por qué se imaginan ustedes que veríamos los pacientes respiratorios antes de los pacientes motor? Por su pulmón, profesor. ¿Perdón? El pulmón, ¿Sí? porque ¿Por siempre qué? ¿Por le qué sería, afecta por qué el sería más pulmón, importante ver a un paciente respiratorio antes de un porque también le puede paciente dar un motor? paro respiratorio. ¿Perdón? También le puede dar un paro respiratorio como un paro cardíaco. Son, Ya, digamos que las enfermedades respiratorias o las afecciones respiratorias son potencialmente mortales, o sea, sí, puede llegar a ocasionar, el tema cuando la respiración cambia y tenemos que ocupar musculatura accesoria y esa musculatura se fatiga, puede ocasionar algún paro cardiorrespiratorio. Principalmente tenemos que permeabilizar la vía aérea, mantenerlo lo más limpio el paso del aire, ¿cierto? Que sea lo más laminar posible, no turbulento. Turbulento se hace el paso del aire cuando hay secreciones que evitan que pase el aire con normalidad, entonces el aire se hace turbulento. Entonces hay que evitar el tamponamiento mucoso y ojalá que el pulmón ventile eh, correctamente, ¿ya? Entonces, ¿por qué se prioriza lo respiratorio a un paciente con patología respiratoria, a un paciente con patología muscular o musculoesquelética? Por el hecho de que si se agrava la parte respiratoria puede ser un potencial, puede ser una muerte, puede ocasionar muerte en realidad. ¿Ya? ¿Por qué? O en realidad, dependiendo lo que podamos escalar terapéuticamente. Hay ciertos casos que el techo terapéutico no te permite seguir haciendo más cosas. O sea, si le hacemos cierta cosa a un paciente, es muy probable que, que se fatigue antes o que no supere, que no aguante esa intervención. ¿Ya? Entonces, por eso hablaba de un techo terapéutico. ¿Ya?
Pero el tema, cuando hay problemas respiratorios, lo primero que hay que evitar es que ese paciente, esa musculatura de ese paciente se fatigue. Denme un minuto, por favor. Estamos bien. Ya, estamos entonces. Compartir. Ya, trastorno respiratorio, estimado alumno. Vamos a ver tres principalmente. Ya, vamos a hablar sobre neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma. ¿Ya? Eh, Volvemos a retomar lo que ha pasado en Chile, que hay un aumento de la población en envejecimiento de adultos mayores, ya que se ha multiplicado, ha sido un crecimiento exponencial estos últimos años, ¿ya? Y el tema principal es que hay enfermedades crónicas que van acompañando a nuestro adulto mayor. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el adulto mayor cursa con una polifarmacia, pluripatología, ¿cierto? No es solo una enfermedad. Y si hablamos de un paciente geriátrico, estamos hablando de un paciente que convive ya con ciertas patologías crónicas evolucionadas y con algún grado de discapacidad evidente, o sea que nosotros lo logramos ver, ¿ya? Y que ese generalmente va a ser nuestro paciente geriátrico, y lo ideal sería evitar que sea un paciente geriátrico, para evitar el paciente, para que el paciente sea un paciente geriátrico, nuestro adulto mayor. ¿Qué tendríamos que hacer? Pesquisar nuestros síndromes geriátricos y atacar esos síndromes geriátricos. ¿Cómo pesquisamos los síndromes geriátricos? A través de nuestras pautas de evaluación, a través de nuestro Barton, a través del Lawton, a través de la escala de Tinetti. Vamos a ver la funcionalidad. Recuerden que la funcionalidad es como es una semejanza a la salud, del bienestar de cada paciente, ¿ya? Dice, se observa el aumento progresivo del grupo de personas mayores, tal como sucede en la mayoría de las sociedades, ya, eso es lo que hablamos al principio, ya que cada vez la población se va a ver es más longeva, ¿cierto? Y que va acompañada de ciertas patologías, y entre más edad tenga una persona, su condición probablemente, si no se trabaja, va a ser más o menos precaria, y cada vez que hay alguna enfermedad, una patología que lo ataque, se podría decir, va a quedar alguna secuela, ¿ya? Las enfermedades respiratorias están consideradas a nivel mundial entre las principales causas de discapacidad severa en adultos mayores, superando incluso las producidas por accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué creen ustedes que producen una gran discapacidad las enfermedades respiratorias? Chicos, conversemos y después vamos a conversar harto en la segunda parte de la clase. ¿Ya? Conversemos para que andemos rápido con esto, por favor. ¿Por qué creen ustedes que causa discapacidad una enfermedad respiratoria? Que, que dejen secuelas en nuestros pulmones. ¿Qué puede pasar qué pasa cuando tenemos problemas respiratorios? Alguien. ¿Qué es lo primero que nos pasa? Nuestro estado anímico cambia, ¿cierto? Podemos tener síntomas como tos, secreción nasal, dolor torácico, ¿cierto? Y eso quiere decir que nuestra ventilación no está bien, ¿ya? Entonces, para poder ventilar bien a cierta cantidad de afinidad de la hemoglobina, ¿ya? Tenemos que usar musculatura accesoria o apoyo de oxígeno para poder tener un nivel de oxígeno en nuestra sangre y evitar que nuestra musculatura se fatigue, ¿ya?
El respirar funciona si nosotros tenemos un buen intercambio gaseoso. ¿Por qué respiramos nosotros en realidad? Nosotros lo que captamos en el aire, captamos el oxígeno, que el oxígeno es necesario para nosotros vivir, ¿cierto? Y a través del aire tomamos ese porcentaje de oxígeno, ¿cierto? Que a nivel pulmonar va el intercambio, se hace el intercambio gaseoso en los capilares, en los alvéolos, para llevar sangre oxigenada. Y esa sangre oxigenada llegue a las periferias, a los órganos, ¿cierto? Y se produzca la capacidad de generar energía al final. Nosotros necesitamos oxígeno para eso, ¿ya? Para que los procesos dentro de nuestro cuerpo funcionen. Si no hay un buen intercambio gaseoso, imagínense, el corazón, porque hay una relación se llama relación BQ, entre la ventilación y la perfusión. La perfusión es el bombeo de sangre, ¿ya? Si hay una falla entre la ventilación y la perfusión, esa sangre no va a ir correctamente oxigenada, ¿ya? Si tiene mal nivel de oxígeno, o sea, poco oxígeno en la sangre, esa sangre va a llegar poco oxígeno a nivel de las periferias, ¿ya? Si la sangre, si el corazón no bombea bien, también va a pasar lo mismo, no va a llegar sangre oxigenada a los otros lugares, ¿ya? Ya, pero Karen, ¿me escucha bien? ¿No se escucha entrecortado? Eso, por favor, contéstenme eso por lo menos. Chicos, ¿se escucha bien? Sí, profe, se escucha Ya, bien. gracias. El profesor se escucha. Ya, eso es, mira. Van entendiendo, yo sé que es medio tedioso aquí el tema de las letras y eso, son porcentajes, es estadística de lo que se habla, de cómo se ve el tema respiratorio de adulto mayor, ¿ya? Ya. En general, entender al adulto mayor se entiende considerar principalmente su edad cronológica, sin evaluar las alteraciones funcionales ni sus comorbilidades y menos aún sus propios deseos. Posiblemente con ello la comunidad médica conserva aún una actitud pesimista sobre los pronósticos de la mayoría de los padecimientos de los ancianos. ¿Cómo podemos evaluar las alteraciones funcionales, comorbilidades de nuestros pacientes? Digo, a través de nuestra famosa escala de Barth, ¿ya? Dígame, ¿no? Ya. Una proporción importante de la enfermedad respiratoria en adultos mayores se asocia a riesgos inhalatorios a lo que el individuo ha estado expuesto durante toda su vida, sobresaliendo entre ellos el hábito tabáquico, ¿ya? Paciente fumador, ya. Paciente fumador, muy probable que a la larga va a desarrollar algún problema respiratorio, ¿ya? La contaminación ambiental, ¿cierto? Las infecciones respiratorias durante la infancia, si cursamos con mucha patología respiratoria cuando somos menores de edad o se nos están desarrollando nuestros pulmones, ¿cierto? Cuando va creciendo nuestra caja torácica y se ven dañados por un tiempo, puede ocasionar algún grado de daño permanente, ¿ya? Debe agregarse la multimorbilidad asociada a la edad, la existencia de la condición propia de la edad y propia de la edad avanzada. Durante el envejecimiento se modifican tanto la inmunidad intacta como la adquirida, contribuyéndose a explicar, a lo menos parcialmente, la mayor frecuencia de enfermedades infecciosas, autoinmunitarias y tumorales. El envejecimiento acelerado sufrido en los últimos años por la población ha determinado un desplazamiento de las afecciones respiratorias infecciosas por las enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo el deterioro de la calidad de vida, la carga sanitaria y las cifras de mortalidad en nuestro país. El envejecimiento se acompaña de un aumento de rigidez de la caja torácica, pérdida de la fuerza de retracción elástica pulmonar y disminución de la fuerza de los músculos respiratorios, que al final es lo que le pasa a toda la musculatura, ¿cierto?
todos los músculos se van debilitando porque no los vamos ocupando bien, nuestros huesos se van colocando más rígidos porque la movilidad se ve más limitada, ¿cierto? Entonces la función de los músculos respiratorios se ven medio mermados, ¿ya? Y se nota en la capacidad de cómo respira el adulto mayor. La respiración del adulto mayor generalmente es cortita, ¿ya? ¿Y es por qué? Porque ya la fuerza no tiene tanta fuerza como para meter tanto aire, entonces su capacidad respiratoria es baja. Y si su capacidad respiratoria es baja, es muy probable que se canse los pocos pasos. Lo mismo pasa si su capacidad cardíaca es baja. También se alcanzar a los pocos pasos. Por eso se decía que produce algún grado de discapacidad casi o más que un accidente cerebrovascular. ¿Ya? Esto determina una reducción tanto en los flujos como en los volúmenes pulmonares, el aumento del volumen residual y de la ventilación frente al ejercicio. O sea, ¿qué pasa cuando uno hace ejercicio con la respiración? ¿Quién me lo dice? ¿Qué pasa cuando estamos haciendo ejercicio? ¿Qué pasa con nuestra respiración? Se acelera la respiración. ¿Cómo? Alguien habló, pero no escuché mucho. Ella dijo que se acelera la Se respiración, acelera se nuestra acelera. respiración. Pero si te das cuenta, se acelera la respiración. ¿Por qué? Porque nuestro corazón también se acelera. ¿Cierto? Sí, Entonces, sí. ese bombeo de sangre esa sangre que se bombea tiene que ir oxigenada. Entonces, para ir oxigenada, también la respiración tiene que ser rápida, al igual que el bombeo. ¿Ya? Por eso se llama que hay una relación BQ o de relación ventilación-perfusión. Si a esto se le agrega una frecuente aparición de disnea en edad asociada la pérdida de masa, sedentarismo, miren. ¿Qué era el sedentarismo? No realizar ningún tipo de actividad física, prácticamente, ¿cierto? Alteraciones cardiovasculares, subclínicas, alteraciones metabólicas, anemia. Se hace aún más difícil la interpretación de los valores pirométricos en estos pacientes. La nariz en adulto mayor presenta alteraciones fisiológicas y estructurales, debilitamiento del cartílago nasal, atrofia de su mucosa, modificación de sus secreciones, por lo que es frecuente la aparición de obstrucción nasal, prurito, descarga posterior, anosmia, rinorrea, infecciones repetidas. Venga enseguida, denme un segundo, por favor. Ya, la rinitis crónica en la tercera edad puede contribuir al desarrollo de la respiración bucal, amnosia, aqueusia, eso no recuerdo bien qué era, pero son factores ayudantes de trastornos alimenticios frecuentes. ¿Qué puede pasar con un adulto mayor con el tema de deglución? La deglución, como es un complejo mecanismo, tenemos que masticar, tragar y más encima necesitamos que se cierre el paso, que la glotis, que es una lengüeta que hay aquí atrásito, cierra el paso de los pulmones para poder comer, o si no, los pulmones se nos llenan de comida, si se llena de comida se puede producir una neumonía aspirativa, ¿ya? Que es frecuente, es un trastorno frecuente en el adulto mayor. Esto explicaría por qué se trabaja con un fonoaudiólogo en la unidad de geriátrico. ¿Por qué? Porque hay trastorno de deglución. Y el trastorno de deglución puede ocasionar una neumonía aspirativa, que se llama. En realidad una neumonía, pero es por aspiración. ¿Por qué? Porque no cierra bien la glotis. Entonces, en vez de irse, mira, no sé si han escuchado de repente, se trapican y, ¡ay, que se me fue por el camino viejo! Chicos, ¿han escuchado eso alguna vez o se han trapicado o están comiendo y de repente se trapican? Sí, profe, sí. Ya, eso quiere decir, incluso comiendo arroz, no sé si a alguien la ha pasado alguna vez, se trapican con el arroz y el granito de arroz sale por la nariz. Claro. Estaba tomando agua a veces. Ya, estamos dando agua también, ¿cierto?
Pero Sí. si se supone, escuchen, mira, si se supone que uno come y se va para la guata y de la guata tiene que salir por abajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ese granito de arroz se metió ahí, entró a cavidad, a la cavidad respiratoria y lo logramos sacar a través ¿cómo se lo sacamos? Con un reflejo llamado tos o estornudo, ¿ya? Son reflejos para cuidar nuestros pulmones, para limpiar nuestros pulmones. ¿Qué pasaba harto, por ejemplo, en los años 90? Llegaba la mamá con la guaguita y le decía, doctor, ¿sabe que mi hijo está con harta tos? ¿Qué le pasa? ¡Pum! Jarabe antitusígeno, para que el niño no tosiera. ¿Cómo limpia sus pulmones ese niño? Si no tosía, ¿qué pasó con él? ¡Pum! Tamponamiento mucoso, tremenda neumonía. ¿Por qué? Porque estaba abolido, ese jarabe abolía el reflejo el reflejo toxígeno para poder limpiar nuestros pulmones. El estornudo, cuando ustedes estornudan, ¿por qué estornudan? Ese, ah, ah. ¿Por qué estornudan ustedes? Porque ay, algo me molesta en la nariz. Generalmente el estornudo es por sí. Cuando uno estornuda con fuerza y escandaloso, generalmente es porque algo nos molesta a nivel vía aérea superior. Estamos hablando ya nariz y un poquito hacia abajo, laringe podría ser. Pero la tos es netamente para limpiar nuestros pulmones, ¿ya? Esas tos con pollitos, ¿ustedes de dónde creen que salen los pollitos? Directamente de nuestros pulmones o zona baja donde se está provocando un taponamiento mucoso, ¿ya? Hablamos de neumonía expirativa de un cuadro que es de alta ocurrencia en el grupo etario, como les decía, del adulto mayor, ¿ya? Se asocia al envejecimiento y con presencia de enfermedad subyacente. En los hogares, generalmente el 50%, ¿ya? De los residentes puede cursar con una neumonía aspirativa en el primer año. Y con ella, de ese 50%, 45% puede llegar a ser mortal, ¿ya? De un modo similar, alteraciones en los mecanismos de la defensa, tales como abolición de la tos, la reducción de la limpieza faríngea, el aumento de la colonización orofaríngea. En realidad, todo lo que nos puede llegar a provocar una enfermedad respiratoria y sin tener los cuidados. ¿Cómo nos cuidamos de un resfriado nosotros? ¿Quién me dice qué hacen ustedes para mejorarse de un resfriado? Porque todos partimos tenemos, ya, ¿cuáles serían los primeros síntomas de un resfriado? Bueno, profe, yo estaba resfriada y Ya, yo lo dígame, ¿qué primero síntomas tuvo? que me sentía la garganta. Ya, le La detectaba garganta me molestaba ya. mucho. ¿Qué más tenía? Me dolía como la cabeza. Dolor de cabeza puede aparecer. ¿Qué más tenía? Sí. Y también me dolía un poquito el cuerpo. Ya, un malestar general, ¿cierto? Sí, ¿Estaba con tos? sí. También tuve que comprar jarabe para Ya. sanarme. Y Estaba tos con secreción. ¿Tuvo sí. fiebre? Fiebre no, nunca me dio fiebre. Ya. Inapetencia, falta No, no. de, o sea, le faltaba el apetito, no tenía ganas de comer. No comía bien. No, nunca me faltó. Siempre comía, no. No tenía problema en eso. Ya, ya, eso, por ahí partimos, todos partimos, ya tenemos esto. ¿Y qué es lo que uno hace al principio? Ya, me tomo una olea china, un paracetamol, un Sí. geniol, un Tapsin, ¿cierto? Los Sí, primeros eso hice días, yo. es lo primero que hacemos, ¿cierto? Sí. Porque siempre pensamos que lo que pasa es que los síntomas son muy parecidos a lo que es un resfriado común, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando ese resfriadito que tenemos hoy, que estoy medio resfriado, no quiere ceder
y hay días que aumentan los síntomas y ay, como que me duele un poco acá y me duele mucho el toser, ¿cierto? Ahí nosotros empezamos como, hoy capaz que no sea nada, sino mejor voy a ir a médico. O sea, ¿cuándo se va a médico? Cuando ya llevamos como alrededor de unos 5 días de evolución, ¿cierto? No vamos al tiro Sí, con los primeros síntomas. Los primeros síntomas los manejamos en la casa. Y está bien. ¿Por qué? Porque ¿para quién nos vamos a ir a exponer a un centro médico, ambulatorio, donde hay harta gente que probablemente va con síntomas mayores o que esté con alguna infección mayor, a pegarnos un bicho porque de la nada, porque era un resfrío común o porque tuvimos el cierto miedo al principio, ¿cierto? Y es lo que pasa harto con por ejemplo, las madres primerizas, ¿cierto? Que puta, pasan llevando a los niños a la asistencia pública y al final el cabro chico va por prácticamente porque tenía un poco de todo y sale, se pesca ahí mismo un bicho, una influenza, incluso el COVID también en su momento, o el sincicial, que también, ¿ya? Pero eso es lo que hacemos principalmente nosotros, ¿ya? Vemos eso, vemos cómo lo podemos manejar en la casa y si no mejora con eso, ahí vamos al médico, ¿ya? Eh, Hablemos de EPOC. El EPOC es, como lo dice ahí, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿ya? ¿Cuál es la característica o el agente principal que puede producir una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me dice qué puede provocar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Qué hábito es común en las personas? ¿Qué hábito se ha tratado de disminuir a nivel social? ¿Qué hábito ha dejado de ser, ¿cómo se llama esto? Normalizado en lugares por ejemplo, de reunión social. Por ejemplo, en los discotecas, en los pubs. Antes se permitía mucho el cigarro, ¿ya? El cigarro. ¿Por qué el cigarro produce tanto daño? Más allá que tiene una cantidad de componentes. El más dañino viene siendo el alquitrán que trae, ¿cierto? ¿Cuántos de aquí son fumadores? Yo me incluyo. Trato de no fumar, pero me incluyo. También soy fumador. Yo no fumo, nunca fumo. De aquí, del curso, nosotros, ¿cuántos somos? ¿Cuánto? no, yo no fumo tampoco, gracias señor, no fumo. Ya, Yo tampoco, profesor. ya. Para quienes fuman, les voy a ver si se acuerdan, ¿no? Cuando estén fumando tranquilito, tomen una servilleta. Así, Una servilleta y cada vez que tengan que botar el humo, lo van a botar a través de la servilleta. Una vez cuando se termine el cigarro, vean cómo quedó esa servilleta, ¿ya? Eh, es como a grandes rasgos lo que puede llegar a pasar a nivel pulmonar y en realidad lo que pasa. ¿Por qué? Porque si ven acá, es... Si ven acá el pulmón, esto es un pulmón sano y esto es un pulmón que ha sido expuesto a contaminantes, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá con este pulmón? Este pulmón se pone rígido, o sea, enfisema o bronquitis crónica, ¿ya? Se pone rígido, no se expande bien, por ende no ventila bien, el alquitrán se pega en los capilares, entonces no ventila bien ese pulmón. Y por ende, como no ventila bien, no se respande bien, ya no responderse bien, se empieza a atrofiar ese músculo.
perdón, ese pulmón, ¿ya? Los síntomas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica no suelen aparecer hasta que se produce un daño pulmonar significativo. O sea, lo tomamos como normalidad, lo que es ¿no? Despertar con un poco de tos, ¿cierto? Y de repente, y esa tos en la mañana nos moviliza una secreción, que generalmente es oscura, ¿ya? Y ¿por qué vendría siendo esa primera? Mira, la pregunta acá de Karen me dice, persona que es asmática y fuma marihuana le afecta aún peor. Mira, la verdad, los componentes que tiene la marihuana no tiene componentes nocivos, se podría decir a nivel pulmonar, más allá del humo caliente que entra a los pulmones. ¿Ya? Si una persona asmática, tenlo por seguro de que la persona asmática lo ideal es que no fume. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese humo irritativo va a hacer que se inflame el bronquio y va a disminuir el lumen. ¿Ya? Que ahí lo vamos a ver. Pero mira, si comparamos el cigarro de marihuana con el cigarro de tabaco, mm, a nivel de componente vendría siendo más sano el de marihuana. Pero si lo vemos a nivel de lo que de irritabilidad, de lo que puede generar, sobre todo en una paciente asmática, es el tema del humo, ¿ya? El humo es el que va a provocar el daño. Y especialmente el cigarro, su cantidad de componentes y sobre todo el alquitrán, ¿ya? Recuerda y de hecho, antiguamente en las cajetillas, déjame revisar acá. Antiguamente las cajetillas decían tanto porcentaje de este cigarro trae nicotina tanto, alquitrán tanto. La nicotina el agente adictivo que trae el cigarro, ¿ya? Y el alquitrán es lo que se te pega a los pulmones, lo que produce realmente ¿ya? Las personas, ya, vamos a continuar con esta y vamos a hablar de lo que es el asma, propiamente tal. Hablamos aparece ya después con el tiempo, o sea, falta de aire, especialmente durante actividad física, o sea, se cansa antes de tiempo o produce disnea, ¿ya? Puede producir una sibilancia, o sea, sibilancia es que te sirve el pecho al respirar, que se te apriete el pecho, cuando ya hay mucho. Una tos crónica, o sea, siempre hay una tos que te acompaña y generalmente esa tos es con esputo, con secreción, ¿ya? Que puede ser blanca, amarilla o verdosa, dependiendo cuánto tiempo le ha costado eliminar esa secreción, ¿ya? Puede cursar con infecciones respiratorias frecuentes, falta de energía, pérdida de peso involuntaria, hinchazón de tobillo. También es probable que las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica experimenten episodios llamados exacerbaciones. Las exacerbaciones significan que el EPO que ya es crónico, estamos hablando de que es una patología crónica que va acompañando a nuestro adulto mayor, ¿cierto? Y estas exacerbaciones se producen, ¿por qué? Por un agente nocivo que le está provocando un proceso agudo, ¿ya? Y que ese proceso agudo respiratorio está provocando que la disnea sea a menor esfuerzo, que el pecho le sirve más de la cuenta, que se sienta más apretado, que le cuesta entrar en el aire, que sienta todos sus síntomas, que sus síntomas empeoren. Eso significa exacerbación, ¿ya? Como las causas principales del EPOC, hablamos de que el tabaco, los humos contaminantes, eh, los solutos que están en la minería, ¿cierto? Expuesto a gases tóxicos también nos puede provocar eso, ¿ya?
¿Y cómo se ven afectados los pulmones? Dependen de la elasticidad natural de los bronquios. O sea, ¿qué va a pasar? Que el día de mañana que ese pulmón que se logra expandir de tal manera para inflarse y tener tiempo de intercambio, no se va a inflar tanto y el tiempo que esté el aire le va a costar, va a estar menos tiempo, entonces el tiempo de intercambio gaseoso va a ser menor. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica hace que pierda su elasticidad y que no se logra expandir, ¿ya? Y también deja aire atrapado en los pulmones. ¿Por qué? Porque se expande un poco y cuando vuelve, vuelve sin fuerza, entonces queda atrapado un poco de aire, ¿ya? Por eso es importante siempre, cuando trabajamos con un adulto mayor con problemas respiratorios, asegurarnos que todo el aire que entre salga, ¿ya? Causa de obstrucción a la vía respiratoria. La mayoría de las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en consecuencia de sustancias irritantes, se puede causar enfermedad obstructiva crónica, incluido humo de cigarro, humo de segunda mano, humo de pipa, contaminantes ambientales, exposición al lugar de trabajo de polvo, humo o gases tóxicos, ¿ya? Factor de riesgo, el cigarro. Personas que tengan asma. Una persona asmática que no se cuida y es fumadora puede también tener asma, ¿ya? Exposición ocupacional, o sea, que la pega, que el trabajo te esté expuesto a polvo y sustancias químicas o a sustancias, a gases, ¿ya? También siempre hay como un factor genético que puede ser eh, no me acuerdo la palabra, disculpen, no. Pero puede ser desencadenante de la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya están los genes, ¿ya? Las complicaciones, cuando hay infecciones respiratorias, pueden haber problemas cardíacos, cáncer del pulmón, presión arterial alta de las arterias pulmonares, depresión. ¿Por qué puede ocasionar depresión esto? ¿Por qué? Porque se ve más funcionalidad, ¿ya? La prevención es importante, o sea, evitar la exposición a todos estos agentes, ¿cierto? Decir que no al cigarro. ¿Cuántos de ustedes aquí los fumadores han intentado dejar de fumar? ¿Lo han intentado, no? Si no lo han hecho, deberían intentarlo. O sea, sí, es súper difícil. Yo estuve ahí varios tiempos, estuve como 4 o 7 meses que no fumé nada y después empecé a fumar de nuevo y ahí estábamos fumando. No a la cantidad que fumaba antes. Lo otro que igual empecé a fumar muy chico. Porque uno cuando chico, sobre todo antes, eh, uno aprende de mono y veía que todo el mundo lo hacía y uno solo quería ser popular, ¿cierto? Y ahí no sabemos el daño que nos hacemos. Cuesta. Lo ideal es bajar la dosis o dentro de lo posible, ¿ya? Pero a mí toda la gente que me ha dicho, dejé de fumar, no sé si ustedes tienen algún caso de gente que haya dejado de fumar, ha sido por un rotundo, no fumo más y nunca más fumaron. Ese de que no, empecé a fumar menos y después me aburrí, que esto. No. La verdad es que si no es rotundo, lo ideal es que por lo menos tratemos de controlar porque tenemos algún grado de conciencia de lo que nos está ocasionando. ¿Ya? Importante, la prevención, prevenir. ¿Ya? Asma. El asma es una afección de las vías respiratorias, ¿ya? Que se estrechan. Miren, este es un bronquio normal, ¿ya? Que por aquí por donde pasa el aire, ¿ya? Y este es un bronquio asmático. ¿Cuál es la diferencia? ¿La logran ver? Este bronquio está inflamado, lo que hace que el lumen, el lumen es el espacio, este espacio por donde pasa el aire, se vea disminuido, ¿ya? ¿Qué pasa cuando
por ejemplo, nuestra boca, que tiene un lumen. Cuando estrechamos nuestra boca, ¿qué pasa con el paso del aire? ¿Cierto? Entonces, la sibilancia es muy característica de un paciente asmático. ¿Ya? ¿Qué pasa con un paciente asmático que también... El tema del paciente asmático es que el tema son las exacerbaciones o una enfermedad aguda que va a producir mucosidad, ¿cierto? En nuestro pulmón se produce moquito porque el moco lo que hace es encapsula el bicho y es para sacarlo. Esa es la función que tiene, encapsula y la tos lo bota. Si acá estamos provocándome, si provocamos que se formen moquitos, ¿dónde va a ser más fácil que se tape? ¿En este bronquio o en este bronquio? ¿En el bronquio sano, donde tiene un lumen grande? ¿O en este que tiene las paredes inflamadas y el lumen donde pasa el aire es pequeño? ¿Dónde se va a complicar más la cosa? Acá. Entonces, ¿cómo cursa? ¿Cómo se cuida el paciente asmático? ¿Qué tiene que andar trayendo un asmático? Inhalador, profesor. El inhalador. Un inhalador, tanto un inhalador de mantención, ¿cierto? Que trae corticoides para que le dure más horas la broncodilatación, mantener siempre el bronco dilatado. ¿Para qué? Para que ese lumen por donde pasa el aire no se taponee con las mucosidades que se generan, ¿ya? Y tenemos inhaladores de SOS, ¿cierto? Tanto el salbutamol como el ipatropio, ¿ya? La diferencia es el tiempo de acción. El salbutamol es de acción rápida, al igual que el ipatropio, pero el salbutamol es más rápido que el ipatropio. ¿Qué puede pasar con el salbutamol? Que por tener beta 2 agonista puede activar musculatura cardíaca y te puede provocar algún grado de taquicardia. ¿Ya? Síntomas, al igual del EPOC, falta de aire, dolor en el pecho, sibilancias, ¿ya? Problemas para dormir, tos o sibilancia al respirar que empeoran con un virus respiratorio, o sea, la exacerbación. Los signos que indican un probable asma está empeorando, comprenden que los signos y síntomas son cada vez más frecuentes y molestos. O sea, un paciente asmático conoce su condición, entonces va a saber cuándo es más complicado. Oye, he necesitado más mi inhalador, me canso más rápido, algo está pasando. ¿Ya? Dificultad creciente para respirar a medida que el dispositivo utilizado para comprobar el funcionamiento de los pulmones, un medidor de flujo o el triflo, no sé si conocen ustedes el triflo, que son las tres pelotitas que se mueven a través del aire cuando nosotros inspiramos, o también un incentivador volumétrico que también nos muestra cuánto volumen de aire movemos. Necesidad de usar inhalador de alivio rápido con mayor frecuencia. ¿Ya? Los signos y síntomas provocados se puede provocar por el ejercicio, ¿ya? Y también por un aire frío, muy frío, o un aire muy seco. Nos puede provocar aumento de los signos y síntomas del asma. Si hay agentes irritantes en el lugar del trabajo, por ejemplo, los vapores químicos o polvo también, puede ser un asma ocupacional o inducida por alergia. Característica característica de ese malestar en épocas primaveral, ¿cierto? ¿Ya? O por algún animalito, ya que puede provocar algún grado de irritación y tos y aumento de secreción. El aumento de secreción que va a pasar a nivel pulmonar puede provocar un taponamiento mucoso porque el lumen por donde pasa el aire o el tubito por donde pasa el aire está disminuido, ¿ya? Signos de urgencia que empeora rápido y le silba el pecho y se ve una dificultad respiratoria. No mejora con el inhalador y falta de aire al mínimo esfuerzo.
¿Se acuerdan los bronquios cómo estaba el otro? ¿Ya? Ya, este está bronco-dilatado, pero miren este. Así se vería en un corte transversal el bronquio inflamado y con secreciones. ¿Por dónde va a pasar el aire ahí? Por eso, mire, con la dificultad que pasa el aire ahí, por eso silba, ¿ya? Y uno lo escucha, lo puede escuchar sin fonendo y con fonendo lo podemos escuchar todo, ¿ya? La causa no está clara, pero es probable que se deba a una combinación de factores ambientales y algo genético. Los desencadenantes, los alérgenos, ¿cierto? La infección respiratoria, una actividad física, los cambios de temperatura, un aire frío, muy frío o un aire muy seco también nos puede provocar. El polvo, el humo, agentes irritantes. Dice, algunos medicamentos pueden ser, pero mira aquí, una emoción fuerte o estrés, ¿ya? Factores de riesgo, tener algún grado, un pariente que padezca asma, ¿cierto? Por el componente genético. Afecciones alérgicas, como la dermatitis atópica que provoca enrojecimiento y pigmentación de la piel, o fiebre del heno, o la causa de goteo nasal, congestión, picazón en los ojos. Un sobrepeso. ¿Por qué sobrepeso podría ser un factor de riesgo? ¿A quién se le ocurre? Chicas, ¿por qué el sobrepeso es un factor de riesgo a nivel respiratorio? ¿Cómo es la postura de una persona gordita cuando está sentado? ¿Cierto? Con los hombros adelante. Y esa postura de por sí, más allá del todo el peso de su cuerpo, va a restringir el movimiento de nuestra caja torácica. ¿Ya? Entonces influye. ¿Por qué? Porque la postura y el peso dentro de de nuestra... Sí, se cansa más porque tiene que necesitar movilizar un gran peso, tiene que hacer harta fuerza para lograr hacer las cosas. Todas sus movilidades van a ser difíciles, pero es un tema postural. La postura en sí hace que la parrilla costal no se expanda como tiene que expandirse. ¿Por qué? Porque generalmente toman esta postura, porque uno no lo ve sacando pecho. A un gordito tú no lo vayas a ver así, caminando así, como si nada, no, lo vayas a ver así, encimita. Y sobre todo cuando son niños y tienen mochila, van ahí, agarraditos así, parecen tortugas, ¿cierto? Entonces, eh, eh, entonces ya por postura, el sobrepeso va a influir, ¿ya? Ser fumador claramente va, en posición a un humor pasivo, va a generar los gases, ¿cierto? Las complicaciones van a interferir en el sueño y en otras actividades de trabajo, visita a la sala de emergencia más seguido, días de ausencia laboral, efectos secundarios al consumo a largo plazo de algunos medicamentos, estrechamiento permanente de los bronquios que lo llegan el aire, ¿ya? Prevención, vacunarse, ¿ya? Evitar hacer neumonias por influenza, ahora por el COVID, todo lo que nos podamos evitar, ¿ya? Identificar y evitar los desencadenantes del asma, controlar la respiración. Como les decía, lo importante es que todo el aire que entre salga. ¿Cómo han visto ustedes alguna vez alguna persona con crisis respiratoria, sobre todo si es asmático? ¿Cómo respira una persona que está con crisis respiratoria? Acelera su respiración, ¿cierto? Pero el asmático, ¿qué pasa? El asmático le cuesta
eliminar el aire. Entonces, en su crisis respiratoria, en su desesperación, quiere meter aire, entonces estar así. Ay, perdón. Mete aire, mete aire, mete aire, pero si se dan cuenta, meto aire, boto poco, meto aire, boto poco, boto poco. Entonces, cada vez de esa respiración, voy a dejar atrapando aire. Por ejemplo, mira, yo meto aire y boto, boto todo, ¿cierto? Pero el asmático hace esto, y no bota todo. Y después me va disminuyendo el espacio del pulmón donde va a entrar aire. Entonces, lo importante es que logre botar el aire. ¿Y cómo lo hacemos? Como que trate de soplar una vela, que junte los labios y sople. Eso va a ayudar a controlar. Y entre eso que está tratando de controlar, le tratamos de nuevo el salbutamol y le pedimos que tranquilice dentro de lo posible. O sea, se entiende que es una crisis. Pero si no controla la respiración, lo más probable es que se ahogue y no logre meter, no va a lograr meter más aire porque ya atrapó aire. Y ese pulmón está lleno de aire, pero que no intercambia. ¿Ya? Sí, cuando el problema cuando ya no se respira, cuando ya no hay intercambio gaseoso a nivel capilar, ¿cierto? La sangre no oxigenada, se produce la cianosis. Y la cianosis significa que no hay una afinidad de la hemoglobina, entonces, con el oxígeno con la hemoglobina, entonces, esa sangre no va oxigenada como tiene que ir, entonces, se ve labios. Los labios, hay una cianosis peribucal, pero la primera cianosis que uno logra ver, ¿dónde va a ser? Si recuerden que yo les dije que eh, el corazón va a priorizar órganos vitales, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a priorizar? ¿Qué va a dejar de lado? Nuestras extremidades. Y se ven en nuestros dedos, nuestras yemas de los dedos se empiezan a ver, las uñas se ven más azules. ¿Ya? Y después vienen los labios se ven. De hecho, una vez mi primera campaña de invierno en Hospital Higuera, mi gran colega de Junta llamado Luis, me dejó 3 pacientes para mi primer día, y uno de esos era una persona adulto mayor, de una gran envergadura, porque era muy grande la señora. Y más allá de que ya no ventilaba bien, ella era asmática y yo cuando la voy a ver, lo primero que veo estaba azul. O sea, ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer ahí con ella? Mejorar el intercambio gaseoso. Si ya sus pulmones no funcionan bien, tendríamos que aplicar oxígeno hasta cierto punto. Chicas, son las 8. 10 minutitos y volvemos. ¿Ya? ¿Estamos? Ya, Sí, profe. profe. Ya, Sí, 10 profe. minutos. Y volvemos.
Ya, estimado, estamos de vuelta. ¿En qué hemos quedado? En la prevención del asma. Eh, Prevención del asma, vacunar, identificar y evitar los desencadenantes del asma y controlar la respiración. ¿Ya? Tomar los medicamentos según sus indicaciones, prestar atención al incremento del uso inhalador de alivio rápido. O sea, si nos estamos dando cuenta que no estaba funcionando bien la cosa y nos seguimos sintiendo mal, puede ser que se esté generando otro tipo de patología más allá de la crónica que nos acompaña. ¿Ya? Hablamos de la neumonía, ¿cierto? Eh, Ya. La neumonía es una infección que inflama los sacos aéreos o alveolares que se llaman, ¿ya? Y que se llena de líquido o de mucosa, lo que provoca una tos, flema con pus, hay fiebre, escalofrío, dificultad para respirar. Diversos mecanismos como bacterias, virus y hongos pueden provocar una neumonía, ¿ya? La neumonía puede variar en gravedad desde suave a potencialmente mortal. Es más grave en bebés, niños pequeños y personas mayores de 65 años o adultos mayores o personas que han tenido o han sufrido bastante patologías a través respiratorias a través de los años. ¿Ya? Perdón. Los síntomas, principalmente en la neumonía. ¿Cuándo podemos hablar de que se está hablando, no, nos encontramos de una neumonía? Es porque tenemos dolor al respirar, ¿ya? Un dolor que nos molesta a una parte, a la respiración profunda, nos duele, nos molesta o al toser, ¿ya? Puede provocar cierto grado de desorientación debido al proceso agudo de aumento de temperatura, ¿cierto? Y lo que nos puede provocar un delirio en nuestro adulto mayor. La tos va con flema, puede producir flema, hay fatiga, pero aquí hablamos de cómo diferenciamos entre asma y otra patología. Podemos sospechar de neumonía cuando a la dificultad respiratoria se le asocia la fiebre, transpiración, escalofrío o temblor. O sea, nosotros vemos, más allá de que está complicado para respirar, vemos que está sudado, que está muy, eh, ¿cómo se llama? Sintomático, ¿ya? Pueden haber náuseas, vómitos o diarrea y una evidente dificultad respiratoria. Consultar al médico si la dificultad respiratoria, si hay dificultad respiratoria, dolor en el pecho, una fiebre persistente, ¿cierto? A 39 grados o superior, o una tos persistente, sobre todo si es tos con secreciones mucopurulentas. Eh, en personas que pertenecen a grupos etarios de, o sea, adultos mayores de 65, niños menores de 2 años, personas con alguna infección de salud no diagnosticada o con sistema inmunitario debilitado. Personas que reciben quimioterapia o toman medicamentos también eh, les puede dar más fuerte, les puede pegar más fuerte, ¿cierto? ¿Ya? Demos un segundo. Ya. Para algunos adultos mayores y personas con insuficiencia cardíaca, ya, me dan un segundo, voy a ir a ver qué pasa. ¿Ya? Vuelvo enseguida.
Ya, mil disculpas. El bebé está un poquito demandante. Ya, ¿en qué me había quedado, chicas? Ah, ya. ¿Cuándo consultar al médico? Cuando la fiebre es persistente, la tos se mantiene, tenemos algún grado de afección inmunitario, ¿cierto? Dice, para algunos adultos mayores y personas con insuficiencia cardíaca o problemas pulmonares crónicos, la neumonía puede convertirse rápidamente en una afección potencialmente mortal. Las causas pueden ser bacterias, organismos similares a las bacterias, hongos, virus, ¿cierto? Y como les decía, distintos tipos de neumonía. La adquirida en la comunidad, la del hospital, adquirida en atención médica, neumonía por respiración. Ahí están los factores de riesgo, niños de 2 años o menos, adulto mayor también, mayor de 65, personas que están hospitalizadas, enfermedades crónicas, fumadores, sistema inmunitario debilitado o suprimido, ¿ya? Denme un segundo. Deme un segundo, después, mira, después voy a contestar los mensajes. No, no, mira, por lo pronto no se preocupen tanto por sus notas, veremos cómo solucionamos lo que no pudieron dar, no sé, ahí veremos, ¿ya? Quiero terminar con esto para que conversemos, quiero darle, vamos a conversar prácticamente lo que va a ser la última prueba, ¿ya? Como decía, las complicaciones pueden variar entre bacterias, dificultad de respirar, o sea, bacterias en el torrente sanguíneo, o sea, una bacteremia, una dificultad para respirar, acumulación de líquido alrededor de los pulmones, un derrame pulmonar que se llama pleural, que se llama, o absceso pulmonar. La prevención, al igual que con el asma o con el EPOC, vacunarse, ¿para qué? Para evitar estas exacerbaciones, ¿ya? Una buena higiene nasal, ¿ya? No fumar, ¿ya? Y mantén fuerte tu sistema inmunitario. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Cómo mantenemos fuerte nuestro sistema inmunitario? Con pensamiento positivo, con buena alimentación, con un buen régimen de ejercicio, ¿cierto? ¿Qué nos tenemos que preocupar nosotros cuando vemos a un paciente? Los signos de apremio, o sea, si hay mucha tos, si hay expectoración, si hay disnea y dolor torácico. Y para manejar estas crisis, controlamos, aplicamos control de signos vitales. Nos preocupamos de ver su frecuencia cardíaca y sobre todo su frecuencia respiratoria, su cantidad de respiraciones por minuto y su nivel de oxigenación en sangre. ¿Conocen lo que es la saturación de oxígeno? ¿Cuánto tiene que ser la saturación de oxígeno normal en una persona? ¿O hasta cuánto le permitimos, sin asustarnos,
chicas? ¿Conocen ustedes o no? No, ¿El No, saturómetro? profe. no bajo de 90, profe. Ya, mira, lo que pasa es que eso es lo que les quiero explicar. Ajá. Muchas veces estamos hablando de que la relación ventilación-perfusión. Si un paciente tiene mala perfusión o mala circulación o problemas cardíacos, ¿qué va a hacer? El corazón no le va a tirar sangre a las manos. Entonces es probable que el dedito no les marque bien, ¿cierto? ¿Dónde más podemos saturar a un paciente si no es en el dedo? Profe, Dígame. ¿en la muñeca? No, No. no, ahí, o sea, ahí le podemos tomar la presión en la muñeca, en el brazo, en la pierna, o sea. Pero la Sí, frecuencia pero respiratoria, o sea, ¿dónde más le vamos a colocar el saturómetro? Y así no en el dedo, traten de colocarse en el lóbulo de la oreja, que sería central, ¿ya? No periférico, ¿ya? Y vamos a permitir, o sea, la teoría dice que no, que hasta 92%, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar? Imagínense esto, que a mí me pasó con muchos pacientes, que al final uno, porque por eso entiende por qué está el apremio ventilatorio, si presenta un apremio ventilatorio. Paciente, Ajá. ¿qué harían ustedes si un paciente lo ven, está bien, pero está saturando 78? ¿Qué harían ustedes? Frío. ¿Qué harían ustedes si ustedes pillan a un paciente que está saturando 78? Van a hacer el control de signos vitales y de repente, ¡oh, el paciente está en 80! ¿Qué es lo primero que hace? Y que lamentablemente es un error. Lo primero lo que generalmente hacen es, oh, hay que colocarle oxígeno para que sature tanto. ¿Por qué? Porque la indicación médica dice oxígeno para que sature sobre 92. Generalmente es así. Pero nosotros no tenemos que fijar en cómo está su respiración. Si él está respirando tranquilo, uno no le ve signos de apremio, que no se ve ahogado, no le sirve el pecho ni nada, pero satura tanto. Puede ser que la perfusión sea mala, ¿cierto? El dedo, y lo corroboramos central, en la oreja. O puede ser que justo ese paciente tenía medio pulmón, ¿no? O un pulmón, secuelado de tuberculosis, secuelado de un cáncer, ¿ya? Y su saturación techo máxima, 84. Y está saturando 82. Podríamos decir que dentro de su normalidad está bien, ¿cierto? Entonces, por eso es importante ver la condición en que cómo está respirando nuestro paciente, ¿cierto? Si está ahogado, se va a notar. Nos vamos a dar cuenta que está con respiración, con una frecuencia respiratoria sobre 30, 40 respiraciones por minuto, está con tos, le cuesta eliminar, ¿cierto? Y la saturación es baja, sí. Vamos con el oxígeno, si no el oxígeno, ya. Y vamos corroborando con la auscultación, inhaloterapia, técnicas ventilatorias y técnica de permeabilización para limpiar ese pulmón, ¿ya? ¿Dudas, preguntas con respecto al tema respiratorio? ¿No hay dudas? ¿Seguro? ¿Estimados? ¿No? No, profe. Ya. Me parece bien. Mira, los últimos temas no es complicado y de hecho la última prueba tiene parte de un poco y parte de lo otro, de todo lo que hemos conversado. Pero tiene las partes que a mí más me llaman la atención, que quiero que ustedes las tengan claro. Por ejemplo, si yo les vuelvo a preguntar,
¿Cuáles son los síndromes geriátricos más importantes según su prevalencia e incidencia? ¿Cuáles serían? Que lamentablemente, dentro de la revisión de sus pruebas, hubieron compañeros, muchos compañeros que me colocaron síndromes geriátricos, pero no lo más importante, o sea, más encima de copiar, pegar una respuesta, copian, pegan mal. ¿Ya? Porque hay una diapo que dice, los 4 síndromes geriátricos más importantes según su prevalencia e incidencia son inestabilidad y caída, inmovilidad, deterioro cognitivo e incontinencia urinaria. ¿Ya? Entonces, yo no quiero que hayan estas dudas, o sea, no pensé que la prueba anterior, que esas preguntas de desarrollo, que eran, a mi juicio, ya al ser repetitivas, y yo fui muy majadero durante todas las clases que tuvimos sobre cuáles eran los tipos cuáles eran los síndromes genéticos más importantes. Yo espero que me la contesten así a cabalidad, o sea, que hubiese estado todas buenas. Acepté ya, di un par de puntos por algunos, ya, hay síndrome genético, no son los más importantes, no eran los que yo quería ya, pero igual, incluso otros ya tienen alguna cercanía. Pero de frente me encontré con alguna respuesta que no me la sé. Así de simple, no me lo sé. O sea, no he estado en ninguna clase, no hay ningún interés en aprender o ver las clases que ha tenido, la que ha tenido el profe. Incluso, yo creo que si hubiesen compartido una clase con nosotros, hubiesen tenido claro cuáles son los síndromes geriátricos. ¿Ya? Chicas, chicos, estimados, dudas, preguntas en estos momentos. ¿No? No, profe. Ya. Vamos a ir conversando un par de cositas aquí que tengo anotaditos, ¿ya? Para que andemos bien. No hay dudas, no hay preguntas. La clase anterior es que hablábamos de movilización, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Hablamos de movilización y de transferencia. ¿Cuándo se habla de movilización? Chicas, vamos, contéstenme. Conversemos en estos momentos porque es netamente lo que va en su última evaluación. Yo quiero que les vaya bien en su última evaluación. No quiero pillarme con la sorpresa por ejemplo, que me escriban no me la sé. ¿Ya? Si hablamos de movilización y transferencia. ¿Qué era una transferencia? Pasar de un lugar a otro. Y la movilización es cuando se pasa el movimiento es dentro de un cuerpo. O sea, si la pregunta dice, se habla de movilización y uno no encuentra, porque está en una diapo más encima, no encuentra la alternativa, probablemente no es ninguna de esas. ¿Ya? ¿Se entiende lo que le voy diciendo, cierto? Ya, de camilla a camilla, ¿qué vendría siendo? Supino, No. profe, ¿Perdón? supino, Supino, o sea, sí, la posición es supino, pero si hablamos de un movimiento de camilla a camilla, ¿es una movilización o es una transferencia? una transferencia. Transferencia, ¿por qué? Porque la movilización es en el mismo segmento, ¿ya? Sí. Cuando se pasa de una camilla a una silla de ruedas, también es una transferencia. Cuando se pasa
Cuando se trata del paso de una superficie a otra, transferencia. Pero cuando se habla sobre de una misma superficie, viene siendo una movilización. ¿Ya? Si yo les pregunto lo que hemos hablado ahora, ¿qué provoca el envejecimiento a nivel respiratorio? Hay una diapo que decía, aumenta la rigidez, ¿cierto? Y hay una pérdida de la fuerza de la retracción elástica pulmonar. ¿Ya? Disminuyen los flujos, ¿cierto? Disminuyen los flujos y también disminuye la fuerza. O sea, si yo les coloco eso y aparece al revés, probablemente va a ser ninguna. Fíjense eso, hay un juego y tampoco la voy a tirar como tan fácil. ¿Ya? Dense en cuenta. Y se lo he dicho, tómense el tiempo para realizar la prueba. ¿Ya? También hay una diapo que dice que están los cuerpos de boca, o sea, en decúbito supino, en decúbito prono y lateral, con sus puntos de mayor presión. Si yo les digo, los puntos de mayor presión en prono, en supino o en lateral, son excepto tal, los buscan ahí mismo, po. Están ahí. Está todo en sus clases, ¿cierto? ¿Cierto, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, eso. Por ejemplo, las movilizaciones, ¿cómo pueden ser? Las transferencias, ¿cómo pueden ser? Va a depender, la movilización y la transferencia van a depender del grado de ayuda que nos dé el paciente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo van a ser? Van a ser, si el paciente nos puede ayudar en su totalidad, ¿cómo van a ser las transferencias y la movilización? ¿Va a ser activa, pasiva o asistida? Va a ser activa, profe. Activa, porque el paciente es capaz de realizarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo son las movilizaciones? Las movilizaciones pueden ser activa, pasiva, asistidas o autoasistidas. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios de la movilización y las transferencias? ¿Cierto? ¿Cuál vendría siendo el beneficio de la movilización y transferencia? ¿Qué beneficios tenemos con movilizar a un paciente? Que no se atrofie, que no se acorte la musculatura, que no se debilite, que no se coloquen rígidas articulaciones, que no haya un trastorno del equilibrio, que logre la verticalidad con lo antes posible, ¿cierto? No sé si me van entendiendo de lo que vamos Sí, profe, conversando, ¿cierto? yo al menos sí. Ya. Si yo les pregunto, normas generales de la movilización, para movilizar a un paciente. Hay una diapo que dice normas generales de movilización de pacientes. Título. Ese mismo título fue pregunta. Y no se dieron cuenta que yo le cambié, solo le cambié. Porque había otra diapo, porque la que seguía decía normas generales de higiene postural. O sea, está lo del paciente, de movilización de paciente y hay higiene postural. ¿Y qué hice yo? Intercambié los títulos y coloqué una pregunta. ¿Y qué pasó? Todos cayeron. Porque a eso voy, que no se han dado el tiempo de leer las preguntas. Las pruebas, mira, de verdad yo no las considero difíciles, más encima tiene el material ahí mismo. ¿Ya? Entonces, lean tranquilos. Bueno, Ya, profe.
Si el paciente se encuentra recostado boca arriba, ¿cuál sería su posición? Estimados, boca arriba. ¿En qué posición está el paciente? Prono, supino. ¿Supino, profe? Supino, boca arriba, No, supino. Muy supino. bien. ¿Ya? Ya. Y volvemos ahí otra más. Hablamos de transferencia cuando. Mira, volviendo a repetir. ¿Cuándo hablamos de transferencia? Cuando pasamos de una superficie a otra. Pasamos de una, exactamente. Y movilización sobre una misma estructura. Sobre un mismo segmento corporal. Ya, eso es movilización. ¿Y si el paciente se encuentra boca abajo? Si el paciente se encuentra semisentado, ¿cuál sería esa posición? En un ángulo de 45, que también es una diapo. ¿Ya? ¿Cuáles serían los puntos de mayor presión en supino? Estamos boca arriba. ¿Dónde tenemos más posibilidad de generar escaras? En la columna, en la espalda. Sí, en la parte del medio, sí, donde pasa nuestro espinazo, se podría decir, la apófisis espinosa. Ya, Y los tenemos la tobillos. nuca, el occipucio, tenemos nuestras coxales, los talones, ¿ya? Son puntos de mayor presión Los codos también boca se arriba. pelan. Y boca abajo, la rodilla, Los, hombro, nariz, ¿cierto? Y de lado, la oreja, la cadera. Y también es una diapositiva que está ahí, dibujado. Salen 4 monitos en una misma diapo y al ladito dice todos los que son mayor presión. ¿Cierto? Es que todo ha estado ahí en sus clases. Eso es lo que me extraña. Las transferencias pueden ser, al igual que las movilizaciones, ¿cómo pueden ser las transferencias? Si lo vemos como la movilización, puede ser activa, pasiva o asistida. Pero también pueden ser, y que también la tomaría en consideración, si pueden ser de camilla a camilla, de sedente a bípedo, o de sedente a sedente, de sillón a sillón, ¿cierto? ¿En qué caso? Cuando se van a tomar un examen, a un rayo X, ¿cierto? O lo van a traspasar a otra camilla, ¿ya? Em, ya. Si yo le pregunto que si las infecciones respiratorias se van asociadas más allá de un componente, de un patógeno, ¿qué puede influir en un problema respiratorio? Si hablamos de asma, EPOC y neumonía, ¿qué puede Por producir, alma, qué puede producir un aumento de las exacerbaciones en un paciente respiratorio? el alma, profe. Sí, corazón, pero estamos hablando de exacerbaciones. ¿Qué Ah, aumentaría la sintomatología en el asmático, en el EPOC? ¿Cuál es el agente más nocivo en el tema respiratorio?
¿Cuál es el que provoca más daño? El tabaco, pues, lo conversamos Cigarro. Las recién, el personas que tabaco, fuman sin tabaco, está expuesto a los sustancias. cigarrillos. Ya, el humo del cigarro, el humo contaminante, estar en lugar donde se levanta mucho polvo, donde hay gases, donde hay sustancias químicas, ¿ya? Eso nos puede provocar un aumento de, ¿ya? Y si yo les pregunto eso, y aparecen, incluso esto, miren, si ustedes encuentran que sí o sí hay dos, de verdad, y hay otra alternativa que dicen todas y otras ninguna, no van a colocar ninguna, si ya saben que hay una. Y si ven que hay dos, deben ser todas. Simple, ¿cierto? Causas del EPOC. ¿Qué causa el EPOC? ¿Qué puede provocar el EPOC? Principalmente porque el EPOC no es que nos enfermemos y nos dio EPOC. Es porque estuvimos expuestos mucho tiempo a gases o a humo, ¿cierto? O al hábito tabáquico. El cigarro, corazón, el cigarro, el tema respiratorio, el cigarro, ¿ya? La última diapo que vimos acá de la respiratorio, ¿cómo manejamos una crisis respiratoria? Signos vitales, ¿cierto? Auscultación, inhaloterapia, ¿ya? Síntomas del asma, síntomas del EPOC, ¿ya? ¿Cuáles serían los síntomas del asma? ¿Alguien? ¿Qué pasa con un asmático? Tienen dificultades respiratorias, disnea al esfuerzo, Profe, ¿tiene problemas para respirar cuando están con... dificultad respiratoria ante un cambio de temperatura muy brusco, ¿cierto? Les silba el pecho, la sibilancia, característico, ¿ya? Miren, si un paciente, ¿recuerdan todos los síntomas que hablábamos? Si un paciente cursa con tos, dificultad respiratoria, eh, mucosidad, y le sumamos dolor torácico y fiebre y hay inapetencia, ¿con qué estaría cursando? Lo vimos ahí. O sea, yo le dije, la neumonía, corazón, es característica de un proceso infeccioso, entonces va generalmente acompañado de una elevación de la temperatura persistente, los 39 grados, decía la diapositiva. Incluso decía 102 grados Fahrenheit. ¿Ya? A ver, ¿y cómo más la ayudo? Yo creo que ahí les he dado varios tips, ¿ya? Vean esta clase, pongan atención en lo último que conversamos, ¿ya? Vamos a terminar la ronda de pruebas y después, una vez que estén listas todas esas pruebas, se van a ir comunicando conmigo al WhatsApp quienes tengan problemas con respecto a las notas o el tema como, sobre todo primera prueba que hubieron problemas de conexión, ¿ya? Porque mira, mi idea no es regalarle la nota, pero tampoco quiero que sientan de que el profe no rajó, ¿ya? A mí me interesa que quede claro esos puntos que he recalcado durante todas nuestras clases, ¿ya? Porque yo sé que ustedes no van a ver todo esto el día de mañana, pero sí la idea es que tengan alguna noción de, ¿ya?
¿Se entiende? Profe, disculpe una consulta. Dígame. A mí quiero saber si me fue mal en la prueba. Corazón, yo revisé las pruebas, se supone que están todas con notas las personas que dieron la prueba. Así que ahí yo Ya, no sé bien quién, pero ahí me van hablando, me hablan al WhatsApp y durante la semana voy a ir solucionando esas cosas. ¿Ya? Profe, Por ahora disculpe, preocúpense de que su última evaluación, ojalá se saquen el 7. ya, profe. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. ¿Vamos? profe, disculpe, yo no pude presentar la prueba, o sea que debo la semana pasada. Lo sé, Carmen, de y hecho, sí, ahí, sí, sobre todo la primera, que ahí no me contestaron, varias personas no me contestaron las de varias- desarrollo. sí. Ahí vamos a ver cómo solucionamos ese tema. O sea, La ¿para prueba cuándo es la evaluación? va a quedar para el jueves. Profe, Para no que- puede ser como para el sábado, Es que lo de que pasa con viernes eso, para mi sábado. idea es que ustedes den la prueba y yo durante el fin de semana tratar de solucionar todos los problemas que tenga con ustedes y cosa que el lunes yo tenga cerrado el módulo. ¿Ya? Profe, pero esta es la última prueba. Esta es la última evaluación, conmigo. Ya. Ya. Y después viene la última evaluación La que con tiene con el... la de todos los módulos, todo eso. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? Ya, profe. Por eso ahora a mí me interesa que a ustedes les vaya bien. ¿Ya? Y ¿Ya? tengo claro que lo que uno sabe no lo refleja en las notas. ¿Ya? Pero me gustaría que fuera así a... Cuando yo les pregunto algo, me hubiese contestado así como a grito, a coro. ¿Ya? Vamos a dejar la prueba. Yo la voy a habilitar mañana a las 10 de la noche y va a estar hasta el jueves 10 de la noche. Después de Profe, eso, si me hablan si a es mi Profe, una WhatsApp. consulta. de las 10 de la mañana Profe, ¿por a... qué tan temprano? Porque igual, mire, yo la prueba a mí no me dio tiempo de terminarla, porque sé que una hora que le dan a uno, entonces igual, un ejemplo, como uno a veces trabaja, entonces yo la hago en la noche cuando estoy en mi pieza, porque yo trabajo puerta adentro. Ya, Igual el tiempo se va muy rápido. A mí no me dio tiempo de terminarla, porque me faltaron como 2 preguntas igual. ya, Y no Entonces, no dan sé, me hora y media como fue poco. anteriormente. ya. Mira, Era ahí hasta las vamos a ver 11 el que tema me ese. dejaban. Pero lo ideal es que la verdad es que la prueba no está hecha para que se tomen más de una hora para hacer la prueba, de verdad. Profe, lo que pasa es que uno trabaja y no le da tiempo, está uno presentando, entonces Complicado, empieza profe. a Sí llamarlo a sé que es uno, entonces complicado, uno pero uno tiene se que tiene que levantarse, acomodar a tiene que esto. dejar el tiempo y no le da uno tiempo. Tiene que uno hacerlo, Ya, por pero ejemplo, que esté miren, en la la casa. prueba está habilitada desde las 10 de la noche de un día hasta las 10 de la noche del otro día. O sea, empieza a las 10. O sea, ¿cómo no durante el día no van a tener un espacio Bueno, de una yo hora y misma media? en el día yo no puedo porque trabajo puerta adentro y siempre estoy ocupada. Estoy Ya, pero igual está ocupada el día. habilitada en la noche. Por ejemplo, mañana estará habilitada durante la noche. La tendría que desarrollar en ese periodo. ¿Ya? Ya, Además, esta prueba es como es una prueba de todas las preguntas que han tenido. O un sea, repaso. más encima la acabamos de conversar. Les di tips. No les debería ir mal. Deberían leer la pregunta de, oh, ¿verdad que el profe dijo esto? ¡Pum! Contestar. ¿Ya? La prueba final de todos los módulos no sé cuándo es. Eso lo ve jefatura o es más arriba eso, ¿ya? Me interesa que terminemos bien nuestro módulo y voy a revisar el tema de la asistencia en estos momentos. Profe, ¿y lo que debemos pruebas para cuándo? Por eso necesito que terminemos el módulo para la otra semana, ver Ya, las pruebas pendientes, ¿ya? ya, está bien. Ya, mira, no sé cómo andamos se aparece vamos a sacarle una foto a la pantalla. Ya, voy a revisar si está la lista. Eso, por mientras, anótense como presentes, por favor.
Presente, profe. Eso, Carmen Carrero. ya. Voy a ver si aparece aquí. Después tengo que solucionar todo esto también. Próxima estación, Universidad Va por el metro ahí la... 3. Sí, Él voy en estaba, el metro. estaba Sí, camino a ya, la casa. ya. Ay, ay, No, no me ay. aparece, pero ya tengo la foto de quienes estaban conectados y quienes no me hablan al WhatsApp. ¿Ya? ¿Estamos claros entonces? Sí, profe, estamos claros. Vean la clase mañana, sobre todo Ya. lo último que conversamos. ¿Ya? Ya. ¿Estamos? Para que les vaya bien. Sí, profe. Ya. Estamos por hoy. Ha sido un gusto hacerles clase. Me hubiese gustado que interactuaran mucho más, pero espero que les haya gustado lo que les Inicio, puse cierre de ustedes puertas. y hayan aprendido algo o algo les quede. ¿Ya? Ya. Sí, Cualquier cosa profe. nos estamos comunicando a través del WhatsApp. Mañana está habilitada la prueba y después vamos a ir viendo los que están pendientes. ¿Estamos? Ya. Ya, profe, muchas gracias. Ya, Profe, dejen- entonces dijeron que la prueba hasta el jueves, hasta las 10, ¿verdad? Exacto. Ya. Ya, Voy aquí a perfecto. nombrar rápidamente. Verónica Próxima Canales, estación, La Morena. Alison Maigan, Natividad Jiménez, Presente, Alejandra, profe. Mary, Presente, Daria Vázquez, profe! Nora Alison, Bravo y Carmen Zulay. Presente, profe. Que tengan muy buenas noches, que lleguen bien a sus casas, los que van en camino Gracias. y los que están en su casa, que no Gracias, pasen profe. frío. ¿Ya? Pero Buenas noches. Estoy acostada. Ya. Que estén bien. Nos estamos comunicando. Ya nos vemos el jueves, chao. Recuerden ver esta clase, sobre todo en los últimos minutos que conversamos, ¿ya? Ya, ¿Estamos? profe, gracias. Gracias. Ya, que estén bien. Inicio, Igual, cierre de gracias, profe. puertas.